Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En esta madrugada del miércoles, disculpen, 1 de julio, vamos estrenando mes, ya pasamos la frontera horaria del primer semestre del año, entramos en el segundo semestre de este complejo y duro 2020. Hay una gran cantidad de informaciones, por supuesto, algunas son de carácter internacional, nos dice la agencia Reuters. El Reino Unido dice que también adoptará las últimas sanciones dictadas por la Unión Europea contra dirigentes chavistas. Hace alusión acá tanto a los integrantes directos del equipo de Nicolás Maduro, que fueron sancionados por la Unión Europea, como a estos factores como Luis Parra, que habiendo sido en alguna oportunidad militantes de partidos de oposición, forman parte ahora de un dispositivo que junto con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral está utilizando el régimen para diseñar su mecanismo político electoral. Así también nos lo dice la agencia Reuters en otro despacho. La Unión Europea condena expulsión de representantes en Venezuela y advierte que la decisión traerá mayor aislamiento al país. Mientras que ese es el tema que concita particularmente la atención, no solo del gobierno, sino también de los actores políticos del campo opositor, la situación social sigue siendo extremadamente dura. Nos dice el portal La Patilla con un reporte del Observatorio Venezolano de la Violencia: los suicidios subieron por la pobreza, la inflación y el hambre en Venezuela. Repito, los suicidios subieron con la pobreza, inflación y el hambre en Venezuela. Mientras todo esto ocurre, hay algunas respuestas de personas, dirigentes políticos, dirigentes sociales, que sí tienen una relación orgánica con la vida, con el sufrimiento de las personas. Y viene esta declaración de la gobernadora del Táchira, Lady Gómez. Lady Gómez a Maduro: preocúpese más por la salud de la población que por las elecciones. Interesante recordatorio en medio de esta circunstancia, dentro de esta situación en la que para algunos medios la noticia más importante tiene que ver con la decisión de ayer del Consejo Nacional Electoral, que aumentó la cantidad de diputados a elegir de 167 que componen actualmente la Asamblea Nacional y que la venía conformando pues en los últimos 15 años, lo elevó a 277. Ahora, de acuerdo a esta resolución, los integrantes de la Asamblea Nacional serán 277, casi 300 diputados, y se modificó los mecanismos de elección. Ahora va a haber unas listas nacionales y el 51% serán electos por circuitos electorales, votación nominal, y 49% de los restantes en listas cerradas por los estados. Bueno, todo esto está ocurriendo mientras, repito, que la situación de la emergencia sanitaria y la emergencia humanitaria compleja que la precedió sigue siendo extremadamente ruda. Ante esta situación, el monseñor Baltasar Cardenal Porras ha hecho un llamado angustioso al país, ha planteado que la solución a este drama no la tiene
ni el gobierno, ni la oposición, ni un gremio en particular, ni la iglesia, que la solución está en que nos sentemos todos. Una de las dimensiones más complejas de esta situación es la dimensión educativa. Lo dijimos ayer, lo reiteramos hoy. En la actualidad, esta supuesta modalidad de educación a distancia que sustituye al año escolar presencial y que el ministro de Educación Básica ha anunciado que seguirá durante el próximo año escolar, prácticamente condena a la inmensa mayoría de los niños venezolanos a no recibir ninguna educación. Un sector muy pequeño de la población tiene acceso a Internet. Los que tienen acceso a Internet, por cierto, no siempre tienen electricidad. Es una situación muy compleja. Y la inmensa mayoría ni tiene electricidad, ni tiene Internet, ni tiene los accesorios, teléfonos inteligentes, tablets o computadoras que les permitan acceder a estos sistemas de contacto. Para que nos hable sobre este tema tenemos en línea al doctor José Javier Salas. José Javier Salas es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo tengo que decir con orgullo que yo conocí a José Javier mucho antes, cuando él era un joven, casi un niño, trabajando con el grupo Utopía en los rincones, en las escalinatas, en las calles de la parroquia La Vega, alfabetizando a niños que incluso tenían más precariedad y menor suerte. José Javier, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es esta emergencia compleja, humanitaria? ¿Cómo es esta emergencia sanitaria desde la perspectiva de la escuela venezolana? Buenos días, te escuchamos. Mira, Chugo, de verdad agradecido por la oportunidad. Mira, lo primero hay que decir que efectivamente el porcentaje de personas que está recibiendo apoyo es poco, pues. Tú lo dijiste muy bien, depende del acceso a los recursos. Por otro lado, también tenemos el tema de la falla de los mismos recursos. La electricidad, por ejemplo, es sin lugar a dudas una falta importante. Y yo creo que el mayor problema es la falta de convicción. ¿Sí? No hay una preocupación real por la calidad. ¿A qué me refiero? Antes habían indicadores de que efectivamente la educación servía. Habían exámenes, habían puntos de control. Había, por ejemplo, tú llegabas a quinto año y tenías los exámenes para entrar a la universidad. Tú llegabas, por ejemplo, a terminar el tercero, cuarto, quinto año y había momentos para decir, he avanzado, lo he logrado. Y eso se ha ido perdiendo, al punto de que ahora todo el mundo pasa. ¿Sí? Y ya es una dificultad severa porque al no tener un momento para criticar y decir, mirar hacia atrás y decir, lo logré regular, lo logré mal, o lo logré poco, lo logré muy bien, esa ausencia de termómetro es lo que incide directamente con el hecho de no valorar el esfuerzo. Y por eso en este momento consigues muchísima gente celebrando porque terminamos. ¿Sí? Llegamos a mediados de junio, finales de junio, comenzó julio, y muchas personas terminaron las evaluaciones, muchas personas dijeron, lo logramos, a pesar de la ausencia de internet, a pesar de la ausencia de electricidad, a pesar de una cantidad de condiciones adversas, se logró. Y es difícil decirle que no, porque efectivamente la calificación está en la boleta, al final el estudiante va a ser promovido, al final el profesor terminó el proceso y todo el mundo está como feliz. Y el llamado tiene que ser a buscar y a recuperar esos termómetros, a recuperar esos indicadores que nos digan, mira, sí, vale, lo hiciste bien. Y esos indicadores ya no están en la escuela. Muchos de esos indicadores hay que buscarlos fuera, porque de otra manera no tienes a un evaluador imparcial o con suficiente posibilidad de decirte con claridad, mira, lo hiciste regular o lo hiciste mal. Y en educación eso es clave, y en el país es clave. O sea, la meritocracia es fundamental. La posibilidad de decirle a un estudiante de la escala 14, una porción importante por mejorar para llegar a la excelencia, recuperar el valor de la excelencia educativa es clave. Y eso pasa por conseguir esos indicadores, esos termómetros que en la escuela cada día son más escasos, cada día son más esquivos, porque el ministerio prácticamente te lleva
a una prosecución automática, ¿no? El ministro en algún momento jugaba con el hecho de cuándo arrancaba el año escolar y llegó a decir que arrancaba en el mes de enero. Luego se retractó, hablaba de que la educación va a ser remota a distancia de manera permanente y olvida que la educación a distancia es de los procesos más delicados para planificar y programar. No es algo que se puede hacer como se hizo, ¿no? Diciéndole a todo el mundo, váyase a su casa, y después de que estén en su casa le dicen, bueno, nos quedamos en casa. Y bueno, y las redes para trabajar a distancia no están. Entonces, ahí creo que ojalá que todo este semestre que vamos a tener en cuarentena permita comenzar el 2020-2021 con mejores redes de comunicación con los estudiantes, que permita mejorar la atención a los estudiantes, porque definitivamente tenemos que tomar esto en serio. No lo podemos haber hecho bien, o todo lo bien que se debió hacer no se pudo hacer, que sencillamente no se tenían las herramientas, no se tenía el anuncio. Comenzamos simplemente de manera accidental, comenzamos a extender la cuarentena y a extender el tiempo en casa y a pretender tener una escuela por televisión sin profesores y preparación, y además con errores conceptuales severos, vergonzosos algunos, ¿no? Y eso se hizo y se viene haciendo y de alguna manera pasa por debajo de la mesa. Y yo te agradecerte que tú, cuando hablabas con Vladimir ayer, le decías que la educación era, además del desastre económico, el segundo gran drama del venezolano. Y hay que decirlo, porque pasa por debajo de la mesa, Chu, y es terrible, porque es así, es terrible lo que se vive aquí, es doloroso, y hay que tomarlo en serio. Y para eso todos los que me escuchan tienen que comprender que los elementos que nos permitían hablar de calidad educativa en las escuelas se han venido perdiendo, y hay que recuperarlos. Y es verdad, se han hecho maravillas, Fe y Alegría está haciendo de tripas corazón. La Escuela de Educación llegó a trabajar durante 2 semanas con una escuela, con una suerte de escuela en internet, y trabajamos con centenares de personas que se conectaban, desde alguna niña de una escuela agropecuaria en Falcón, escribía el correo diciendo, me da pena porque no consigo internet, me da pena porque se me fue la luz. Una mamá en Maturín salía a la calle a buscar red, a buscar internet para poderse conectar y participar de la clase, y durante 2 semanas logramos que muchas personas recibieran atención por internet. Y funciona, pero funciona haciendo grandes sacrificios de parte tanto de los estudiantes, los representantes y los profesores. Y hay que potenciar eso, sí, no queda de otra. Es imposible llamar a clases en esta situación, es imposible darle la espalda a un mundo digital que es enorme, que te da unas posibilidades increíbles, pero que depende de que la persona tenga la conexión. Y si esa conexión es débil o no existe, bueno, entonces tienes que apelar a otro tipo de recursos, lo que hace Fe y Alegría con su radio, que de alguna manera tiene sus limitaciones, pero es un servicio y es otra forma de ayudar, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos todo eso en el mismo escenario, tenemos una realidad tremenda, pero también tenemos motivos para decir que seguimos luchando y seguimos peleando. Y eso es algo que vale la pena, porque hay que reconocer a los profesores que ganan lo que ganan y que no tienen para comer ni siquiera con lo que les pagan, hacer un esfuerzo tremendo por atender a sus estudiantes en estas condiciones. Sin lugar a dudas, hay que dar un abrazo a todos ellos, hay que reconocerles el esfuerzo, pero así como se reconoce el esfuerzo, hay que decirlo que es imposible haberlo hecho tan bien como se requiere en las condiciones de precariedad que Venezuela está. No se pudo completar, no se pudo hacer de manera adecuada, y los indicadores externos son los únicos imparciales y capaces de decirte, mira, mi hijo está bien, mi hijo está regular o mi hijo está mal. Y esos indicadores hay que buscarlos. Y la Escuela de Educación dispuso de un espacio, una página web donde usted consigue exámenes de las materias más importantes de primero a quinto año. Usted puede al finalizar este mes decirle a su hijo, vamos para acá, siéntese aquí, y allí nadie te va a decir, lo siento, pero como tienes problemas y sé que te cuesta, te vamos a poner 20 para que sigas adelante. No se trata de eso. Se
trata de si usted tiene 11, tiene 11, si tiene 7, tiene 7, si tiene 4, tiene 4, y qué terrible es el sistema, pero es imparcial, y qué terrible es el sistema, pero te está dando las luces suficientes para identificar tus propias debilidades y avanzar en consecuencia. De otra forma vives un engaño, el engaño de que la educación funciona, el engaño de que el sistema educativo te está dando lo que necesitas, cuando no es así. Y en ese sentido, responsablemente invito a todos a buscar esos indicadores externos, a buscar esos termómetros, a ver la medida que ese indicador te da y a tomar las herramientas y buscar las formas para superar las debilidades. Porque en el ministerio, en la escuela pública, no lo vas a conseguir. Y el sistema los esconde, porque hay que vivir la mentira, pues hay que vivir la fantasía de que con un nivel económico, un sistema económico tan deteriorado, la educación no está en peores condiciones, ¿no? Y es una fantasía. El profesor está subpagado, las escuelas no tienen las herramientas y además no hay conectividad suficiente para hacer lo que hay que hacer de manera remota. Así es. Yo te agradezco, José Javier, altamente que nos hayas regalado estos minutos. Era José Javier Salas, el doctor José Javier Salas, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Este es un tema crucial, este es un tema fundamental. Nos está diciendo el doctor José Javier Salas que estamos siendo condenados como país a un futuro de precariedad y de piratería. La piratería se transformó en la política oficial del Ministerio de Educación, en la política educativa oficial del Estado venezolano, nada más y nada menos. Esto es extremadamente grave, porque si hoy las realidades económicas y sanitarias permitidas e impulsadas por una gestión gubernamental desastrosa están acabando con nuestro presente, esto que está ocurriendo con la educación pone en severo peligro nuestro futuro. De esto nos está hablando José Javier Salas y quiero destacar, mejor dicho, cuando uno escucha a José Javier Salas, debemos tener la certeza de que él mismo es el discurso, él mismo es el mensaje. Repito, este es un joven, un niño casi cuando yo lo conocí, trabajando en los callejones de la parroquia, la muy humilde parroquia La Vega. A fuerza de talento y de esfuerzo, llegó a graduarse con honores en matemáticas puras. ¿Sí? Desde allí, desde los polvorientos rincones del barrio, llegó a esas cumbres el señor José Javier Salas, hoy doctor José Javier Salas, y en la actualidad como director de la Escuela de Educación nos dice, bueno, quizás esto que me pasó a mí no sea posible, porque en la democracia venezolana, con todos sus problemas, con todas sus imperfecciones, tú no tenías que morir pobre si nacías pobre. ¿Por qué? Porque existía una escalera para el ascenso social, que era la educación pública. Hoy esa escalera está fracturada. De eso nos habla con dolor José Javier Salas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y aprovechamos esta excelente exposición que nos hizo José Javier Salas para compartir con ustedes una tesis que he expuesto en algunos escenarios con alguna regularidad. Organismos económicos, organismos gremiales me invitan para que exponga nuestra visión sobre la situación en general y sobre la coyuntura. Y en estos días hicimos una afirmación que generó sorpresa en algunos. Yo dije, y lo sostengo, que este es un gobierno contrarrevolucionario, abiertamente contrarrevolucionario. Y no solamente este gobierno, sino que el gobierno de Chávez también fue un gobierno tremendamente contrarrevolucionario. Porque en Venezuela se produjo, sí, una revolución tremendamente importante, una revolución democrática y más aún, una revolución democratizadora. Esa revolución tuvo un particular énfasis a partir del año 1959, cuando se inicia el más largo periodo de funcionamiento democrático de nuestro país. Esa revolución estuvo afincada en 3 políticas públicas fundamentales. La primera, la política petrolera nacionalista. Los gobiernos democráticos, fundamentalmente el gobierno de Rómulo Betancourt, impulsa la creación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, esa organización que en algún momento llegó a ser un cartel tan importante que prácticamente manejaba el mercado energético mundial. Esa organización fue una creación venezolana, una iniciativa venezolana, y eso permitió, entre otras cosas, incrementar la participación del Estado venezolano en las ganancias del negocio petrolero. Eso fue lo primero. Cuidar el negocio petrolero, expandir el negocio petrolero e incrementar la participación del Estado venezolano en las ganancias que el negocio petrolero producía. Esa es la primera. La segunda política pública fundamental de esa revolución democrática fue la política sanitaria. El dinero que venía de este mayor flujo de recursos
de hidrocarburos, que fueron a integrar la renta petrolera, fueron dedicados básicamente al tema sanitario. Venezuela tuvo no solamente muchísimos más hospitales, sino además esos hospitales se transformaron por su calidad en centros de referencia nacional e internacional. Eso ocurrió con los hospitales venezolanos. Hay gente que lo escucha y no lo cree, pero hasta hace un tiempo relativamente corto, hasta hace unos 25 años más o menos, si aquí una dama, una parturienta, en la más importante clínica privada de Caracas, se complicaba el parto, bueno, si la situación era extrema, agarraban a la dama, agarraban a esa parturienta, la montaban en una ambulancia, porque además en esos tiempos había ambulancias, y la enviaban a el hospital especializado con mejores recursos profesionales y con mejores recursos técnicos de todo el país. ¿Qué saben ustedes cuál era? La Maternidad Concepción Palacios. Allí iba a parar. Bueno, y allí, en efecto, iba a parir, y a parir bien y con seguridad. Pero cosas como esa ocurrían en ese tiempo, producto de la aplicación de esa segunda política pública fundamental, que era el tema sanitario. Y la tercera política pública clave para esa revolución democrática fue la política educativa, porque gracias a la proliferación de escuelas, liceos y universidades públicas, liceos públicos, escuelas públicas de altísima calidad, gracias a eso surgió en nuestro país una clase media pujante, tremendamente importante a los efectos del despegue económico y social de Venezuela. Todo eso ocurrió en ese periodo que fue la Venezuela democrática, mal llamada por estos vándalos la Cuarta República. ¿Qué hizo el chavismo como excrescencia? ¿Qué hizo el chavismo como proyecto totalitario? Bueno, vale, en primer lugar destruyó el negocio petrolero. Agarraron PDVSA y la pusieron a vender huevos, a vender gallinas, etcétera, ¿no? Y además la destruyeron internamente porque votaron a 20.000 trabajadores de PDVSA. Descerebraron PDVSA. En primer lugar, eso, pues. Esto que estamos viendo hoy, un país petrolero que no tiene ni gasolina, es el resultado de 20 años de permanente destrucción de nuestra industria petrolera, de nuestra capacidad de hacer del petróleo un pivote importante de nuestra economía. Eso con la política petrolera. Compárenlo entonces ustedes con la política petrolera de la democracia, que no solamente logró que el negocio en Venezuela fuera exitoso, sino que además incidió en lo que era el mecanismo mundial de energía con la creación de la OPEP. En segundo lugar, el tema sanitario. No tengo que decirles a ustedes que comparen los indicadores, porque ustedes saben que el gobierno secuestró los indicadores. Pero en la experiencia concreta de cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ha terminado ocurriendo con el tema sanitario. Lo que fue alguna vez un elemento central para incrementar no solamente la calidad de vida, sino la esperanza de vida del venezolano, hoy, desgraciadamente, forma parte más bien de las razones de mortalidad y morbilidad. Para decirlo en forma menos elegante, vamos a decir con claridad que se trata de cómo la gente va a un hospital en búsqueda de salud y termina más bien enfermándose en estos centros asistenciales. Y finalmente el tema educativo. La educación venezolana, como dijo José Javier Salas, está literalmente en ruinas. Y ahora sí estamos en una situación similar a la de otros países, incluso de la región. Hoy un pobre en Venezuela tiene muchísimas posibilidades, desgraciadamente, de morir pobre. ¿Por qué? Porque esa escalera para el ascenso social está destruida. Esa escalera para el ascenso social que da la educación pública está destruida. Pero ese es el planteamiento que queríamos hacer. Este es un gobierno, entonces, objetivamente hablando, contrarrevolucionario, porque la verdadera revolución democrática que cambió la faz de Venezuela en muy poco tiempo, en medio siglo aproximadamente, bueno, esa revolución democrática fue echada atrás por estas gestiones y estas doctrinas ciertamente retrógradas. Vamos
a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En días pasados se produjo una muy importante declaración de un personaje público extremadamente relevante. Me refiero al monseñor Baltasar Cardenal Porras, quien afirmó de manera rotunda: aquí la solución no la tiene el gobierno, refiriéndose, por supuesto, tanto a la emergencia sanitaria como a la emergencia humanitaria compleja que la precedió. Aquí la solución no la tiene el gobierno, dijo el cardenal. Tampoco la tiene la oposición, no la tiene ningún gremio en particular, no la tiene la iglesia. Aquí es obligatorio que nos sentemos todos a trabajar unidos para tratar de hacer frente a esta situación. Una afirmación que en cualquier otro país parecería sencillamente de sentido común, pero que en Venezuela tiene ribetes polémicos, porque sectores de la estructura política del país están empeñados en un diseño confrontacional en vez de estar empeñados en la sumatoria de esfuerzos para hacer frente a la crisis. Tenemos en línea a un vocero, un importante vocero público, un importante vocero de la opinión pública, que de manera reiterada ha hecho planteamientos en un sentido congruente y coherente con lo afirmado por el cardenal Porras. Me refiero a Ricardo Cusano, quien es presidente de Fedecámaras, el organismo que agrupa al empresariado venezolano, al verdadero empresariado venezolano. Ricardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, desde tu perspectiva, ¿tendrán oídos esta vez los tomadores de decisiones en política ante este planteamiento? Lo dicho por las ONG, lo dicho por Fedecámaras, lo dicho por la misma conferencia episcopal, ¿será ahora escuchado gracias a ese altavoz que es el cardenal Porras? Buenos días, te escuchamos. Hola, Chubo, buenos días, un saludo a tus oyentes. A ver, lo primero, no sé si en este momento será escuchado el planteamiento. Lo que sí es que hoy más que nunca la sociedad venezolana, la ciudadanía, el venezolano, hoy más que nunca clama por ese entendimiento de la sociedad en general, que parte desde lo político para tomar decisiones que incidan en lo estructural y en lo económico y que en definitiva tengan una consecuencia positiva en lo social para entonces poder dar soluciones firmes en el marco de la coyuntura al drama humanitario, al drama que se vive en términos del COVID, pero sobre todo que luego, con una visión de largo plazo, se tenga ya, si no la confianza, por lo menos se elimine la desconfianza para empezar a trabajar en soluciones estructurales que el país requiere. Y este país, tú estaba oyendo tu análisis, cómo cayó el sistema petrolero, cómo desapareció el sistema sanitario y sobre todo cómo se perdió la educación como una herramienta de movilidad social, cómo la educación fue para Venezuela la verdadera forma de superación de la familia venezolana.
Y todo eso, la única forma de recuperarlo, por cierto, no es recuperar el sistema petrolero para volver a un estado controlador, sino precisamente para no cometer esos errores del pasado y tener en el petróleo una plataforma de relanzamiento del país en términos económicos y sociales. Pero para que eso ocurra, tenemos que sentarnos todos en una mesa a rediseñar el país, porque entre otras cosas, ya esto no queda solo en manos de políticos, si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres más liberal o más conservador. El país requiere un rediseño de carácter inclusivo, y eso pasa única y exclusivamente, como lo decía el cardenal, por una solución en que la pensemos todos, que la articulemos todos y que además la defendamos todos, porque si no, verdaderamente, Chugo, el problema que estamos viviendo va a ser extremadamente complejo salir de él, porque entre otras cosas, para poder acceder a la ayuda internacional en términos humanitarios, a la ayuda internacional en términos financieros y para construir las condiciones para que regrese el financiamiento, para que regrese la posibilidad que los empresarios le pongamos a disposición al país, lo que más sabemos hacer es asumir riesgo. Nosotros como empresarios lo que queremos es endeudarnos, ir a un banco, ir a la comunidad internacional y asumir el riesgo de decir, yo creo que este negocio es positivo, aquí están mis garantías, présteme ese dinero que yo quiero invertirlo y generar puestos de empleo y generar producción. Para que eso ocurra, necesitamos entonces un gran entendimiento nacional. Y eso, como bien lo planteó el cardenal Baltasar Porras, pasa única y exclusivamente porque confluyamos todos en la búsqueda de una solución. Esperemos que en este momento los oídos no sean sordos de quienes tienen que escucharlo, ¿no? Estamos conversando con Ricardo Cusano. Ricardo Cusano es presidente de Fede Cámaras y, permítanme decirlo, es expresión de una nueva generación del empresariado venezolano absolutamente más consciente de lo que es la dimensión social del ser empresario. Ricardo, pongo por favor un ejemplo al menos de cómo la falta de acuerdo impacta la dinámica económica, impacta el funcionamiento de la maquinaria productiva y condena no solamente a los empresarios a la quiebra, sino condena a los trabajadores al hambre. Ponnos, por favor, un ejemplo de cómo una situación concreta podría ser solucionada mediante esa búsqueda de consenso, mediante esa búsqueda de acuerdo por la que clama el cardenal. Bueno, el ejemplo concreto, Chubo, pasa por la ayuda financiera para poder reactivar los sistemas sanitarios y los sistemas de educación. Obviamente que para nosotros como empresarios el cierre de la frontera en términos económicos, o sea, el no poder ir al sistema financiero internacional, que nuestra banca no puede abrir nuevas inversiones, toda esa realidad porque no hay reconocimiento del gobierno en ejercicio en términos de los símbolos del poder, porque no hay una estabilidad institucional, porque ese mismo gobierno que no es reconocido en el exterior ha tomado unas decisiones con respecto a la Asamblea Nacional que le ha perdido la credibilidad. Todas esas razones evitan que nosotros podamos naturalmente acudir a las finanzas. Y cuando tú no acudes a las finanzas internacionales, tú no puedes entonces tener el dinero para poder tener más empresas. Y ese ejemplo específico, por ejemplo, Chubo, es lo que están viviendo hoy los taxistas de los aeropuertos. No es, más allá del marco del COVID, olvidémonos en este momento del coronavirus. Nosotros ya teníamos mucho tiempo que el sistema de que los aviones internacionales llegaran y llegara el turismo y llegara el comercio a través de esa realidad, afectaba a los taxistas de los aeropuertos como afectaba el del kiosque, afectaba el del hotel, de las zonas cercanas a los aeropuertos, porque no había trabajo, porque sencillamente había menos aerolíneas, porque las aerolíneas se estaban yendo del país. Ese es un simple ejemplo que afecta a la aerolínea, al aeropuerto, al maletero, al taxista. Y si hablamos de turismo, por ejemplo, en Margarita, afecta también al que hace la empanada en la playa. O sea, se puede hacer toda una cadena de valor por el sencillo hecho de que las aerolíneas decidieron, algunas fueron expulsadas y otras decidieron no venir más a Venezuela por la situación que se ha construido a través de los últimos 20 años en el país. Pero además, si no hay entendimiento político, esa situación no va a cambiar. Y si no cambia,
El mayor drama no es que no venga la aerolínea, el mayor drama es toda esa cantidad de puestos de empleo que pierde la familia venezolana y que le quita la posibilidad de construir crecimiento social y familiar sobre la base del esfuerzo que se llama trabajo, honesto, decente, bien remunerado y sobre todo sustentable en el tiempo. Eso es un ejemplo muy sencillo. Así es. Finalmente, Ricardo, repito, estamos conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Estos planteamientos que tú has hecho y coincidiendo con los planteamientos de la Conferencia Episcopal y ahora del propio cardenal Baltasar Porras, han tenido como destinatario fundamental a quien en sus manos tiene hoy por hoy las palancas del poder fáctico. A mí a veces me parece curioso cómo hay gente que se enreda para hablar del gobierno y dicen no, porque no es un gobierno legítimo, que es una dictadura, no, que es una corporación criminal, no, que es una narcodictadura. O sea, empieza la proliferación de adjetivos, pero hay una realidad, y esa realidad es que las palancas del poder están en unas manos y no en otras. Ahora, ya no hablando de ese actor, ya no hablando de quien tiene en sus manos las palancas del poder, sino de quienes quieren tenerlas. ¿Cuál sería el mensaje de Ricardo Cusano también para ese otro sector de tomadores de decisiones que están hoy, por ejemplo, en el Poder Legislativo, que están hoy, por ejemplo, en el equipo del presidente interino Juan Guaidó? ¿Cuál sería su llamado en relación a este tema del planteamiento hecho por el cardenal Porras? Bueno, quizás el primer llamado el llamado central es que Venezuela necesita que nos reconozcamos entre venezolanos, para venezolanos, construir la solución para de definitiva ¿Aló? A la realidad venezolana. ¿Aló? 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 ¿Me escuchas tú? Ajá, sí, te escuchamos. Sí, te decía que quizás el planteamiento central es que haya un reconocimiento. Hoy, nos guste o no nos guste, Venezuela necesita pasar por un proceso de justicia transicional, de reconocernos todos, porque hasta la persona que tú menos afinidad tienes y más le reclamas consecuencias históricas de lo que está viviendo Venezuela, tiene un poder de decisión para construir una solución. Y si no entendemos que la solución pasa porque estemos todos en el rediseño, porque entre otras cosas, el problema no es solo acceder a la ayuda humanitaria, acceder al financiamiento, el problema no es solo volver a la institucionalidad, el problema también pasa porque haya gobernabilidad en el tiempo, porque de nada sirve que, oye, esto no es quítate tú para ponerme yo, el país no soporta una alternabilidad, como si estuviésemos en un proceso democrático normal, que tú vas a unas elecciones, bueno, perdió uno, se montó el otro y continúa un país. El país está tan deteriorado que, nos guste o no, requiere el que confluyamos todos hacia un consenso, y ese consenso necesita ser de largo aliento, porque el problema venezolano social es muy complejo, porque el problema de la seguridad interna es extremadamente complejo, y esa arquitectura del país que tenemos, lamentablemente, no la tenemos clara, los planos no la tienen clara, y quien diseñó esa arquitectura tiene que ser parte del desmontaje de lo malo y de la construcción de las soluciones para lo bueno. Si eso no se hace así, nosotros estaremos no solo en 20 años más de calamidades, sino que estaremos en una profundización de una crisis que, en definitiva, lo que se va a transformar es en un futuro de poco esperanzador para nuestros hijos y para la Venezuela del mañana. Ricardo, te agradezco vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas tenido el coraje ciudadano de hacer este planteamiento público, de insistir en este público planteamiento, ahora coincidiendo con los señalamientos formulados por el cardenal Baltasar Porras. Muy buenos días. Muy buenos días, Chuber. Nuestra responsabilidad con el país y sobre todo es lo que podemos hacer por él. Gracias. Era Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar conversando con Feliciano Reina, una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hace aproximadamente unos casi 2 meses hubo un grupo de organizaciones muy importantes de la sociedad civil venezolana que en un manifiesto llamado Voces de la Sociedad Civil se dirigieron al país. Concretamente se dirigieron tanto al gobierno de facto como al gobierno interino, exigiéndoles tanto al señor Maduro como al señor Guaidó que se pusieran de acuerdo para hacer frente a la emergencia sanitaria, sí, a la pandemia, sí, pero también a los estragos causados por la emergencia humanitaria compleja. Hoy ese planteamiento tiene muchos más voceros y recientemente escuchamos pues la palabra clara y valiente de Monseñor Baltasar Porras exigiendo eso, acuerdo inclusivo, concertación de todos para hacer frente a la emergencia que tenemos. Tenemos en línea, como ya había anunciado, a una de las voces más claras, más nítidas de la sociedad civil venezolana, a Feliciano Reina, fundador de Acción Solidaria y uno de los pilares de Civilis. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu reacción frente a este planteamiento hecho por Monseñor Cardenal Porras? Te escuchamos. Muchas gracias, Chuo. Buenos días también a tu audiencia hasta ahora. Mira, cuando uno oye a Monseñor Baltasar Porras también hacer ese llamado, yo creo que él interpreta la angustia de mucha gente a lo largo y ancho del país que necesita efectivamente la participación de todas las personas, instituciones, gremios, que podemos hacer algo para que justamente esa mayoría deje de estar en estas condiciones de precariedad, Chu. Estamos en una situación tan grave que además va a complicarse, no tengo ninguna duda, con los efectos del coronavirus, que los veremos en las próximas semanas probablemente. Y esto, digamos, ya hay una reacción, si es que ha habido en algunos casos tardía, pero es mucho más urgente de cuando hicimos este llamado, como tú bien dices, hace un par de meses, Chugo. Feliciano, ¿hay chance aún de que los tomadores de decisiones en materia política escuchen y se sienten juntos, se reconozcan? Porque yo veo, por un lado, al gobierno engolosinado con su ventaja táctica en materia institucional y andan enfilados pues en su idea de convocar unas elecciones con severos rasgos de comicios no competitivos. Esto que acaban de hacer con la Unión Europea es claramente una maniobra para no tener observación electoral europea en unas próximas elecciones. Pero por otro lado veo en la oposición no solamente incapacidad de sentarse con el gobierno, sino incluso incapacidad de hablarse entre ellos y de reconocerse entre ellos. ¿Crees tú que estamos aún a tiempo de que estos actores, todos, unos y otros, vayan más allá de sus talanqueras mentales y entiendan que la realidad del país los obliga a ponerse de acuerdo? Mira, yo, la verdad, Chugo, no debería sorprenderme, pero si
se hiciera un análisis de lo que puede venir. O sea, ya estamos en una situación realmente grave. Como tú lo mencionabas ahora, venimos de estar sintiendo los efectos de la emergencia humanitaria compleja, lo hemos hablado muchas veces, desde hace por lo menos 4 años, pero por supuesto que empieza además a hacerse muchísimo más grave desde el momento en que, digamos, a partir del 13 de marzo de este año, van cerrándose no solo los espacios en Venezuela, se van cerrando afuera también para que las personas puedan producir algo en trabajos por cuenta propia o recibir remesas. Es decir, eso incrementa la precariedad, la dependencia de algún tipo de apoyo, porque efectivamente deja a las personas desnudas frente a esta situación y sin posibilidades de hacerle frente adecuadamente, ¿no? Yo digo, me sorprende porque debería saberse, y viéndose en el espejo de lo que ha pasado en el mundo, debería saberse que esos efectos van a ser mucho más graves, Chu. Pone en juego la capacidad de manejar la situación del país. Estoy refiriendo al gobierno de Maduro, a todo ese equipo. Pone en juego sus posibilidades también, y están en este momento, de acceder a recursos internacionales. Pone en riesgo a digamos, una parte tan importante de la población que es el personal sanitario, y a todos los que tengan que ver con el manejo más cercano de esta situación. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que en vez de abrir rendijas, así sean rendijas, a algunas soluciones políticas, este sea el resultado? Yo en estos días, Chubo, pensaba en la frase famosa que le dan a Unamuno, ¿no? Vencerán o venceréis, pero no convencerán. Yo decía, arrasarán, pero no convencerán, Chubo. Podrán tomar todos los espacios, pero necesita también esa toma de poder al final de una mínimo de legitimidad y poder acceder a recursos internacionales. Creo que incluso de sus aliados internacionales no van, después de que veamos los efectos de esta situación, no tendrán la misma capacidad. Y por el otro lado, sí, también me sorprende incluso la idea de pensar que pueda haber algunas estructuras en el exilio, una continuidad que no tiene explicación constitucional, porque continuidad administrativa es justamente para el que administra, no es para quien es electo popularmente, pues así que no, eso para mí no tiene explicación. Supongo que lo podrán hacer quienes tienen más conocimiento en temas de derecho, pero añadiría a la irregularidad de la situación en la que estamos. Esto tiene que ir convergiendo a unas posibilidades, efectivamente, como tanto se ha hablado la palabra denostada, de negociación, en la que cada quien con sus fortalezas, pero además con mucho movimiento social, y creo que por ahí viene el planteamiento del Monseñor Baltasar Porras, gremios, sindicatos, comunidades, actores políticos militantes también, que como tú lo has dicho muchas veces, están en pueblos, en ciudades, están en regiones, que deben estar también implicados en un camino que nos saque de esta situación tan dramática en la que estamos. Es un mínimo de la población el que todavía tiene capacidad de defenderse. Así que te digo, yo sigo de nuevo sorprendido viendo cuando hay este intento de una toma absoluta del poder sin dejar ningún espacio, porque creo que también, de nuevo, se los puede llevar a quienes están haciendo ese intento y en su capacidad de manejar la gobernabilidad de un país que va a quedar, que ya está muy afectado y que creo que va a quedar en una situación mucho más precaria, más débil en poco tiempo, Chubo. Feliciano, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado tu criterio y tus opiniones en esta madrugada del miércoles 1 de julio. Se nos acabó el tiempo en el programa. Creo que la palabra de Feliciano Reina expresa, condensa buena parte de las angustias de la mayoría venezolana, y bueno, con este mensaje
nos vamos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga dándonos una valiosísima colaboración. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.